vamos a tener el honor de presentar a Daniela Pese Arón, psicóloga, por supuesto, de la UCE de Chile, magíster en Gestión Estratégica de Recursos Humanos, terapeuta EMDR, Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato, forma parte del equipo de intervención en crisis, además de la Universidad Católica de Chile, y también conforma parte del Centro de Crisis. Bienvenida, Daniela, ¿puedes activar la cámara? Ok. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes después de tanto tiempo. Daniela, cuando quieras comenzar. Veamos. Voy a compartir la pantalla. Voy a partir presentándome. Soy psicóloga de la Universidad Católica. Formo parte del equipo de estudio y promoción del buen trato y en particular del equipo de intervención en crisis. Y nosotros como equipo hemos venido trabajando en situaciones de intervenciones en crisis desde hace mucho, mucho tiempo, más de 20 años. ¿Ya? Lo que quiero hablar con ustedes hoy es de alguna forma hacer una comparación de lo que es una intervención en crisis, comillas, normales, o las típicas que hacemos en situaciones de crisis de un solo evento, comparado con aquello que estamos viviendo hoy en día, que ciertamente es una situación absolutamente fuera de rango y fuera de todo lo que hemos esperado y hecho antes. ¿Okay? En general, las crisis son sinónimo de desorden, son sinónimo de desorganización. Cuando ocurre un evento crítico, un evento que lo consideramos disruptivo, lo que ocurre es que impacta la forma en cómo nosotros funcionamos, la forma en cómo nosotros nos organizamos, y este impacto desestructura, desordena, y la verdad es que las personas que son víctimas o son receptores de este impacto no saben muy bien cómo organizarse y cómo volver a funcionar. Nosotros desde afuera, ¿no? Desde la posición del interventor, lo que hacemos es ayudar a pensar, a organizar y activar en estos grupos a los cuales estamos ayudando o asistiendo, todos estos recursos que ya están disponibles en ellos, nada más que están dormidos o entorpecidos, de modo que las personas o los equipos o las comunidades vuelvan a funcionar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la intervención, es súper importante tener claro cuál es nuestro objetivo, qué vamos a ir a hacer y fundamentalmente también conocer cuáles son nuestras limitaciones. En ese sentido, la intervención tiene como primer objetivo disminuir el dolor y el disconfort. Empiezan a aparecer una serie de síntomas a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, que de alguna forma perturba la forma en que veníamos funcionando anteriormente. Y nosotros como interventores debemos ayudar a contener, a aplacar, a disminuir todos estos disconfortes que empiezan a aparecer, ¿no? Necesitamos además como objetivo activar los recursos que las distintas organizaciones o equipos o personas tienen disponibles, que a veces se empiezan a esconder un poco, ¿no? Y nosotros como interventores lo que necesitamos hacer es encontrarlos, es hallarlos, es destrabarlos. Y de esta forma, aumentar de alguna forma la probabilidad de que la persona al recuperarse pueda tener un mejor nivel de funcionamiento antes del evento crítico. En general se habla de que las crisis son una situación que nos pone en riesgo o en una posición de oportunidad, ¿verdad? De aprendizaje, de ampliar nuestros horizontes, pero eso va a depender mucho de otras circunstancias, pero desde nuestra intervención va a depender de cuán pertinente es, de cuán adecuada es y de cuán a tiempo es. ¿Okay? Vamos a empezar preguntándonos ¿qué hace esta situación de crisis y de pandemia? Más adelante se los voy a mostrar en un diagrama. ¿Qué hace que sea tan distinta de las otras? Bueno, lo primero y lo más obvio, ¿cierto? Es esta situación de confinamiento que es primera vez en la humanidad que ocurre. Ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, y probablemente nunca en la humanidad ocurrió un confinamiento tan prolongado y además sin una fecha límite conocido.
La otra situación curiosa es esta suerte de globalidad que estamos viviendo, ¿verdad? En donde sabemos que en los distintos lugares del planeta están viviendo exactamente lo mismo que nosotros, lugares distantes y desconocidos, como, no sé, uno se imagina algo distante, obviamente la China, ¿no? Pero Rusia, Norcorea, la India, y están todos viviendo en carne propia exactamente lo mismo que nosotros. Desde el punto de vista de la intervención, este confinamiento nos enfrenta de lleno con la incapacidad de hacer un contacto directo, ¿verdad? Y entonces nuestras intervenciones, o nuestras ayudas, o nuestras formas de activar los recursos del otro, están intermediados por la tecnología, ¿cierto? Que en algunos casos puede ser una ventaja, ¿no? El poder, por ejemplo, llegar de manera automática a distintos lugares del país o del planeta, pero ciertamente para hacer un trabajo emocional es una situación que nos perturba un poco, ¿no? Atender o ayudar en dos dimensiones es muy diferente a poder tener al otro enfrente y poder ayudarlo, contenerlo con la mirada, con la pausa. Se pierde una serie de características y espacios terapéuticos que sin duda en tres dimensiones o en la cara a cara están disponibles. La necesidad de intervenir durante el desarrollo de la crisis es probablemente una de las características más distintivas de esta situación de crisis a diferencia de las otras. En general, las intervenciones y las ayudas emocionales en crisis, que es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Porque las crisis y las intervenciones en crisis tienen distintos focos dependiendo desde donde uno esté. Si es que uno es un ingeniero de caminos, ¿verdad? La crisis va a significar de que el camino está cortado y por tanto mi intervención tiene que ver con eso, ¿no? Con restituir la comunicación entre distintas ciudades, o si es que mi esquina es desde el área de la informática, va a tener que ver con la conectividad, con la disponibilidad de redes robustas, etc. Pero desde el punto de vista de la intervención en crisis emocional, generalmente debe ser establecida o instaurada una vez que las necesidades básicas han sido satisfechas. Necesidades básicas físicas, pero por sobre todo ha sido resguardada la seguridad y la salud. En ese sentido, somos secundarios, no porque seamos menos importantes, sino que primero es necesario intervenir en esos aspectos, ¿sí? Sin embargo, en esta pandemia, debido a que ha sido tan extensa, nuestras intervenciones han tenido que efectuarse en la mitad de la oración, ¿cierto? Esta es una noticia en desarrollo y nuestras intervenciones han tenido que hacerse sobre la marcha, en donde todavía siguen sucediendo distintos eventos críticos que siguen desestructurando las distintas unidades de intervención, sean estas personas individuales, equipos de trabajo, escuelas, universidades, comunidades completas. Otro aspecto relevante en esta situación y que sigue siendo un desafío no menor, es que todos somos víctimas y afectados de lo que ocurre, y por tanto es difícil tomar distancia para poder descansar del tema, ¿no? Generalmente cuando hacemos intervenciones, cuando hemos hecho nosotros intervenciones en el centro a nivel comunitario, catástrofes como terremotos, aluviones o tsunamis, incendios incluso, a lo largo de estos 20, casi 30 años, generalmente los equipos interventores son extranjeros y en ese sentido tienen la virtud, bueno, varias virtudes la verdad, pero una de las grandes virtudes es que no están desgastados por el esfuerzo adaptativo constante que requiere la situación de crisis, ¿no? Ciertamente tiene una ventaja en este caso, y es que todos sabemos en carne propia lo que se siente estar en el confinamiento y con todos los otros desafíos que aparecen, ¿no? Pero es una dificultad a la hora de intervenir, pues cuando estamos todos de alguna forma intervenidos en todos los aspectos, emocional, cognitivo, relacional, etc.
La dificultad de desconectarse de los contenidos de crisis también es un aspecto relevante que sobre todo tiene que ver con el descanso, ¿no? Uno tiene la sensación de que el COVID está en todos los lugares. Por primera vez en la vida, la crisis está en todo el espectro de lo que es nuestra vida, ¿no? Está en el trabajo, en la casa, con los niños, con nuestros padres, en lo económico, etc. Y no solamente no solamente en nuestro país, en nuestro terruño, sino que uno cambia los canales y la verdad es que está en todos los lugares del planeta. Es bien difícil desconectarse de los contenidos. La cercanía real con la posibilidad de muerte es ciertamente un aspecto importante. Muchas veces hemos visto en otras situaciones de crisis en donde la gente empieza a sentir la cercanía de la muerte, pero no necesariamente es tan real. Es más una exacerbación de ciertas emociones a propósito del evento que golpea y desestructura. Pero en este caso, la posibilidad de la muerte es efectivamente real, es una posibilidad cierta. Y a medida que se ha ido acercando a nosotros, se transforma como más evidente, ¿no? En general, uno transita por la vida. La muerte, cuando uno nace, uno lo único que tiene certeza es de que va a morir, ¿no? Y en este sentido la muerte es parte de la vida. En Occidente lo hacemos bien mal al incorporar el concepto de muerte dentro del concepto de la vida. Probablemente nuestros hermanos mexicanos lo tienen un poquito más desarrollado que nosotros, ¿no? Incluso la celebran. Pero en general, cuando uno transita en la vida, no anda pensando en que le van a ocurrir cosas, o que se va a morir, o que va a tener un accidente. Sin embargo, cuando las cosas empiezan a sucederle a personas cercanas, esta sensación de invulnerabilidad se rompe, ¿no? Esta sensación de que a mí no me va a pasar nada, que de verdad es la única forma que tenemos de transitar sanamente o medianamente sanamente a través de la vida. Pero cuando le empiezan a suceder cosas a personas cercanas, nos vamos hacia el otro lado, y en vez de sentirnos invulnerables, tenemos la sensación de que cualquier cosa nos puede pasar y grave, ¿no? Entonces, eso es un aspecto relevante, no solo en los lugares en donde vamos a intervenir, sino que también como víctimas o afectados de esta situación de crisis. Es decir, nosotros también tenemos instalada este fantasma, ¿no? Y este aspecto también es súper relevante, y es que los eventos disruptivos son sucesivos. En general hablamos del primer evento o el evento primario, que es el COVID, pero se empiezan a suceder una serie de eventos que vuelven a golpear reiteradamente nuestro sistema, aumentando la probabilidad de desarrollo de una patología emocional. Les quiero mostrar un diagrama que de alguna forma refleja, y voy a tratar de ir haciendo un paralelo en lo que sería una intervención, nuevamente es ridículo decir normal, pero una intervención a las cuales nosotros estamos acostumbrados a responder, y lo que está, versus lo que está ocurriendo ahora. Entonces, supongamos que esta línea verde corresponde a la línea del tiempo, y este es nuestro funcionamiento normal, en donde el funcionamiento normal significa que funcionamos, ¿no? Aquí están nuestras historias, están nuestros recursos, ciertamente, está nuestra historia personal, pero también nuestra historia contextual. Nosotros somos chilenos, y en Chile hay terremotos, y cada cierto tiempo hay catástrofes de origen natural, y por tanto no da lo mismo este funcionamiento normal en Chile que este funcionamiento normal en otro lugar del planeta, ¿cierto? Pero aparte de aquello, las personas tenemos vida, y en la vida suceden cosas también. Hay eventos críticos que nos golpean antes o durante la aparición. En este caso vamos a hablar de este evento primario como el COVID, que trae consigo enfermedad y potencial muerte. Vamos a usar este puntero para ir mostrando. Entonces, en una situación de crisis común y silvestre, ocurre este evento primario, y es posible que
ocurra una desorganización, una desestructuración y empieza a aparecer además una serie de síntomas que ya hemos dicho y ya sabemos que son síntomas considerados normales y esperables y adaptativos, y lo que es anormal es este evento, ¿cierto? Empiezan a sucederse otros eventos asociados que tienen que ver en este caso con las decisiones de la autoridad sanitaria para ir conteniendo o mitigando o confinando este evento primario. Por ejemplo, el confinamiento. El confinamiento podría ser este impacto acá, ¿cierto? Muerte, enfermedad, es un más importante, confinamiento, los niños a la casa, teletrabajo, me quedo sin trabajo, y así sucesivamente. Esta serie de otros eventos críticos o disruptivos secundarios al primario siguen golpeando nuestro sistema y nuestra forma de funcionar. ¿Qué es lo que sucede en situaciones nuevamente normales de crisis o situaciones en las cuales nosotros hemos intervenido en otras situaciones? Todos estos eventos ocurren en un tiempo, en un periodo determinado, empiezan y terminan y ya se acaban. Y esta recuperación de alguna forma queda en una situación, no quiero decir calma, pero no siguen sucediéndose muchos más eventos. Y entonces la recuperación está dentro de un contexto de relativa calma y control. Seguimos desestructurados y seguimos con síntomas, pero lo que sucede alrededor ya pasó, ¿no? De hecho, los terremotos tienen horas, minutos y segundos, los aluviones también, los incendios duran un poco más, pero inician y terminan. Lo que estamos viviendo ahora es absolutamente distinto, ¿cierto? Lo que empieza a pasar es que empiezan a ocurrir otros eventos que a veces no son ni tan importantes, ni siquiera aparecen en la prensa, pero vividos desde la vivencia propia, nuevamente hago el paralelo, individual, de equipo, de comunidades, y comunidades pueden ser escuelas, organizaciones laborales, etc. Empiezan esta sensación de olas, o esta sensación de idas y venidas, de repente sí aparece otro evento crítico, y entonces empezamos a estructurarnos, y después de nuevo nos desestructuramos, y volvemos a organizarnos, y otra vez volvemos a decaer. Aquí hay un esfuerzo adaptativo no menor. Aquí tenemos que echar mano a todos nuestros recursos disponibles, emocionales, económicos, relacionales, pero el factor tiempo y el factor cansancio tiene un impacto no menor en estas nuevas desestructuraciones. ¿Okay? Y lo que finalmente ocurre, se va a alcanzar a ver acá, es que volvemos a reorganizarnos, porque tenemos que seguir funcionando. Si esto ha durado 3 o 4 meses, no podemos no seguir funcionando. Volvemos a reestructurar, volvemos a funcionar, pero con un nivel de funcionamiento de menor nivel, o de, comillas, peor calidad, que el que teníamos pre-evento crítico, ¿no? Esto, mientras dure esta situación, que la vamos a llamar ya un contexto crítico, más que una crisis en particular, más que un evento crítico en particular, ¿ya? Las características de los contextos críticos es que es un sistema que es inestable, un sistema en donde siguen sucediendo muchas cosas, en donde la demanda por reestructuración debido a sucesivas desestructuraciones son muy recurrentes, ¿ya? Podríamos llamarle a esto la nueva normalidad, ¿no? Esta sensación de tener que seguir funcionando en un contexto que es muy inestable, o que el equilibrio se rompe fácilmente con cualquier evento. A veces solamente basta el cansancio, basta el mal dormir, que como lo habíamos visto, que es tan relevante para la recuperación, para que andemos funcionando a media máquina, ¿no? En situaciones normales o típicas, vamos a hablar de típicas de crisis, cuando hacemos intervenciones generalmente las hacemos acá, y nuestra esperanza es de que con nuestra intervención el nivel de funcionamiento post-evento crítico sea un nivel de funcionamiento mejor, de mejor calidad, ¿sí? Esto no significa que nuestras intervenciones que son durante la crisis, no significa que tengamos que hacer intervenciones post-contexto crítico. Y esa va a ser otro cantar,
Les quiero contar desde el Centro Buen Trato de la Universidad Católica. Bueno, es una universidad, así es que tiene además un componente docente. Yo soy docente del diplomado hay varios diplomados de intervención en crisis, y quiero aprovechar la oportunidad de saludar a dos graduados que tenemos aquí exponiendo, a Daniela y a Ignacio Quintero, que fueron nuestros alumnos y que expusieron acá brillantemente también. Y desde este centro hacemos muchas intervenciones. Hemos hecho y estamos haciendo ahora en pandemia varias intervenciones que les quiero ir contando brevemente, no tenemos tanto espacio, y más o menos cuáles son los matices, ¿no? Cuáles son las prioridades y los objetivos que hemos estado haciendo en cada uno de estos lugares. La primera es a organizaciones laborales, en donde los hemos ayudado particularmente a los equipos de toma de decisiones. Las decisiones en crisis son súper relevantes, ¿no? Cuando hay situación de crisis, los recursos son súper finitos, son súper escasos. Entre ellos, el tiempo y los profesionales calificados también, ¿no? Entonces, la toma de decisiones se hace súper relevante, porque los recursos son escasos, porque el tiempo es escaso también. Y además hay otra agravante, y es que nuestra capacidad de razonar, de pensar, de priorizar, también se ve interferida por los altos niveles de estrés, ¿no? Altos niveles de cortisol que andan dando vueltas en la sangre, la posibilidad de pensar y planificar se ve interferida. Daniela, ¿Sí? discúlpame que te interrumpa, pero para avisarte Cuéntame. solamente quedan 3 minutitos, puede ser, por favor. Ok, Muchísimas gracias. entonces vamos adelante. Ayudamos a priorizar, a planificar, y ayudamos también con los equipos de recursos humanos que están asistiendo a otras personas dentro de la organización en ayudar a resolver problemas, ¿no? Y también intervenciones con equipos particulares. En la universidad, con equipos claves que permiten que la universidad siga funcionando de la forma remota, que no es menor, es un ajuste muy importante. Con los profesionales de la salud estamos trabajando esta vez uno a uno, y nos hemos asociado a una organización externa que está organizando este tipo de intervenciones, que es la mejor forma de optimizar la organización y las intervenciones uno a uno. Y nuestro objetivo aquí es estabilizar y entregar herramientas para que ellos vuelvan y sean capaces de volver al campo de batalla, ¿no? Que no es menor, todavía les queda para rato. Estamos trabajando, yo en particular estoy trabajando en un plan de emergencia comunitario que ha sido realmente un desafío muy hermoso, porque es como un mini país en donde tenemos la posibilidad de intervenir en altas áreas, y particularmente desde la psicología hemos estado apoyando a el desarrollo de contenido material psicológico de modo de forma masiva llegar a toda la población de una vez, y de esa forma contener en primera instancia como una especie de prevención a la comunidad. Y trabajo con los hogares de ancianos, que no es menor, porque ustedes saben que cuando entra el contagio a un hogar de ancianos, la probabilidad de que se contagien todos es muy alta, pero además, como en medida de precaución y de cuidado, a los hogares de ancianos se les restringió desde un comienzo la visita de su gente querida, y eso ha sido devastador para ellos, entonces lo hemos estado ayudando en eso. En colegios y en escuelas estamos trabajando particularmente con profesores, y estamos trabajando también desde los profesores con los padres en varios colegios o escuelas. Y este es un trabajo que todavía no hemos partido, pero que está en carpeta, que es trabajo con todas las educadoras de Chile de primera infancia de lugares vulnerables. ¿Okay? Sé que queda poco tiempo, solamente este mensaje yo creo que es relevante, entender de que la intervención y la gestión de crisis siempre se mueve en un continuo, no es éxito o fracaso, es imposible ser exitoso en todo, solamente es relevante medir nuestro éxito o medir nuestra capacidad de intervención exitosa en función de la información y de los recursos que tenemos. Esto es súper importante tenerlo en cuenta para cuidarnos nosotros como interventores. Y finalmente, ya que me quedan súper pocos minutos, quiero decirles que seguimos en esta tormenta. Estamos en la misma tormenta, pero no estamos en los mismos barcos. Todos tenemos distintas embarcaciones de distintas calidades, con distintas historias, con más recursos algunos,
y otros recursos no disponibles. Por ejemplo, la pobreza es ciertamente un contexto que no es favorecedor para atravesar esta tormenta. Y dejarlo solamente con esta esperanza de que una buena intervención a tiempo, cuidadosa, generosa, pertinente, la pertinencia es muy relevante, capaz que le ayude a los distintos barcos, digamos, llegar a puerto seguro, e idealmente con una mejor embarcación. Es muy poco el tiempo, se me hizo muy corto. Daniela, la verdad, impresionante, impresionante, muy bueno, muchísima experiencia además. Y tenemos una pregunta, ¿sí? La pregunta que nos hicieron es, ¿qué recomendás como herramientas para encarar la nueva normalidad? ¿Qué herramientas, perdón? ¿Qué recomendás como herramientas para encarar la nueva normalidad? Entender de que estamos todavía en una situación de crisis, de que de normalidad no tiene mucho. La normalidad más bien es una invitación a arreglárselas con los recursos que uno tiene y con los recursos que la sociedad o la comunidad tiene disponibles, para hacerlo lo mejor que uno pueda desde donde está. De normalidad, nuevamente, no hay mucho. Tener una visión realista de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Sí. Bien. Daniela, muchísimas gracias. Esperamos, Bueno. por supuesto, poder realizar alguna jornada de manera individual, porque es muchísimo el conocimiento y la experiencia. Sí, es muy rápido, sí.